Nos acompaña en el estudio la secretaria de las Mujeres, la doctora María Teresa Guerra Ochoa. Doctora, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, gusto saludarte, Luis Alberto, y a la audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Los Noticieristas, pues cerrando, ¿no? Iniciando ya las actividades de cierre de año ya 2023, preparándose para el informe, también la Secretaría de las Mujeres, el del gobernador Rubén Rocha Moya, pero también vemos con muchas salidas, ¿no? Con muchas visitas a los municipios y a las colonias. Ayer estuvieron, doctora, en una zona emblemática para Culiacán en el tema, y que ha estado bajo la lupa, ¿no?, de los organismos, como es Alturas del Sur, en el tema tanto de la violencia contra las mujeres, como en el tema de fortalecer la educación, como en el tema también de, combatir la inseguridad en general, ¿no?, en esa región. Y se han tenido, hay que decirlo, también algunos resultados últimamente. Sí, claro. Alturas del Sur, hay que decir, es una de las colonias que más congrega personas. Estamos hablando de más de 37,000 personas. 37,000 personas es más grande que 5 municipios. Estamos hablando 37,000 personas, nada más en Alturas del Sur. Nada más en Alturas del Sur. Estamos hablando de 9 etapas que han ido haciéndose ampliaciones. O sea, empezó proyectada como una zona más pequeña. Si tenemos 37,000 personas, es más grande que Cozalá, es más grande que San Ignacio, es más grande que Choix, es más grande que Badiraguato. Entonces, eso, ¿qué ha hecho? Bueno, aparte de eso, como se congrega tanta gente, sí es la colonia de donde más se reciben llamadas a línea de emergencia. Estamos hablando que en promedio al mes estaríamos recibiendo unas 60 llamadas, cuando menos dos diarias. De diferentes. De mujeres. De mujeres nada más. De mujeres nada más. No estoy hablando de otro tipo de llamadas. Que llaman a línea de emergencia reportando que en ese momento están siendo objeto de violencia. ¿A qué nos llevó esto? A generar una unidad de atención ahí, para que las mujeres no tengan que desplazarse, venir hacia el centro. ¿Qué nos decían? Nos decían, oiga, pero si ahí mismo la va a ver el hombre, pues el hombre se va a trabajar, la mujer busca siempre mecanismos, pero ahí va a tener los servicios. Además de eso, hay que recordar que desde el inicio de la administración del doctor Rubén Rocha Moya, ahí se habilitaron las canchas de softball. Esas canchas son para mujeres. Ahí se congregan en las tardes, me ha tocado estar con ellas, 40, 50 mujeres, entre niñas incluso, que van a jugar softball. El deporte siempre ha sido una buena herramienta para combatir violencia. Si involucras niñas, si involucras niños, si involucras mamás, es un camino que los va a ir alejando de los círculos de violencia. Y el gobernador incluso habilitó el parque, quedó muy bonito, ojalá se den la vuelta por allá en Alturas del Sur, donde están las canchas de softball. A un lado, los espacios de recreación para niñez están excelentes, pero además ayer les fue a dar buenas noticias. Les dio la noticia que algo que ha demandado la comunidad ahí es una secundaria. Como fue creciendo, se crea en 2009. Hay colonias más antiguas, pero esta crece de manera exponencial. Si llegaron familias nuevas, pues ya tienen adolescentes, ¿no? Entonces, sí, ayer, por ejemplo, les preguntó, levanten la mano los que están en sexto. Bueno, pues ustedes ya van a poder cursar en la nueva secundaria, porque el compromiso que hizo es que la empieza en enero, pero la termina para que al arranque del ciclo escolar del 2024 puedan ingresar ahí. Sí. Nosotros fuimos a arrancar un programa muy interesante que estamos trabajando junto con Cultura, que es la formación de círculos de lectura para el combate a la violencia. Llevamos libros, la verdad, muy atractivos, muy ilustrados para infancia. Estos libros los ponemos en manos de niñas y niños desde los 6 años, con dibujos les vamos enseñando cómo alejarse de la violencia, y para ello pues hicimos un trabajo coordinado, tanto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura como con el Instituto Sinaloense de la Cultura. Tenemos expertas y expertos que le hablan a la infancia de cómo irse alejando o cómo ir detectando desde primera etapa lo que es violencia y cómo estarla denunciando. Pero además estamos involucrando mamás. Los espacios que tenemos de atención, que hay que decir que no solo tenemos en Alturas del Sur, tenemos uno con mucha afluencia en Villa Juárez. Ahí también vamos a llevar estos que es otra zona enorme también, y con enormes problemas. Con decenas de atenciones que damos por semana nosotras desde la Secretaría de las Mujeres, y que a pesar de lo conflictivo que es una comunidad como Villa Juárez, si te das cuenta, hemos logrado contenernos, detonado tanto como ha sido en Juan José Ríos. De alguna manera, pues el estar así brindando servicios, y estamos apoyando a más mujeres. Por cierto, ahí hemos encontrado mujeres que están cursando capacitación para poner un pequeño salón de belleza en su casa, mujeres que están recibiendo talleres de ICATSIN, con el cual también traemos convenio
para efecto de capacitarse para hacer uniformes o para hacer prendas de vestir. Y estamos haciendo acuerdo con el secretario de Economía para que esas mujeres que se capacitan puedan recibir proyectos productivos. Entonces, ¿cómo se combate la violencia? Con esta acción transversal, donde desde el gobierno del Estado se le invierte más educación. El gobernador ayer también hizo el compromiso de crear más aulas. Ahí había las directoras de los 2 planteles, son 2 escuelas primarias las que están ahí, un jardín de niños que funciona casi como si fueran 2 porque tiene turno matutino y turno vespertino. Hubo promesas de mejoras, estaba la secretaria de Educación Pública y el director del Instituto de Cultura. Entonces estamos hermanando esfuerzos, desplegándolo en todo. Muchas veces hablamos, doctora, o nos centramos los medios o la opinión pública en los feminicidios. Ahorita comentaba usted ese tema en el que se está trabajando. Se está trabajando también para hacer menos difícil, no quisiera decir más fácil, menos difícil el acceso a la justicia para las mujeres, o inclusive una solicitud de auxilio ante una situación de violencia al interior de 4 paredes. Sin duda, de hecho el gobernador siempre, no solamente en feminicidios, en feminicidios tenemos un programa específico y podemos decir que son muchísimas más vidas que salvamos. O sea, sí hay una denuncia diaria en Sinaloa, solamente 16 denuncias diarias de mujeres que son violentadas en el ámbito del hogar, 16 diarias. 16. El año pasado traíamos 15. Hay un aumento no es tan exponencial, pero sí hubo un aumento 2022. Y debe de haber más que todavía no denuncian y que esperemos que se animen, sin ¿no? duda, a denunciar. Por también. cada mujer que denuncia, cuando menos hay otras 2 que están siendo violentadas y no se atreven a denunciar. Pero el hecho de que estemos interviniendo, que estemos generando esa infraestructura en todo el estado, no solamente es en Culiacán, lo traemos desplegado esta estrategia en todos los municipios. Hemos hecho contacto con alcaldes, con alcaldesas, hay 13 unidades de reacción, son policías capacitados ya con perspectiva de género para atender en los municipios donde no está la Secretaría de las Mujeres. La Secretaría de las Mujeres está en muchos municipios ya. En Nabolato no solo es Villa Juárez, estamos ahorita junto con Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de aquí del estado construyendo una unidad de atención para la cabecera. En Guasave ya tenemos otra. Aquí tenemos en Costa Rica. En Ahome tenemos no solo construcción del Centro de Justicia, sino también unidad de atención. Entonces, en Mazatlán tenemos Centro de Justicia y unidad de atención. Y estamos haciendo que las alcaldesas también y los alcaldes generen estructura de atención para que haya albergues temporales. Entonces, sí hay mucho, incluso casos a veces de muertes que son naturales. Siempre la instrucción del gobernador es acércate con la familia, ve qué se requiere. Y creo que Fiscalía también está haciendo su trabajo. El hecho de que haya más carpetas judicializadas, más detención. Si tú recuerdas, Luis Alberto, hablar de detenciones fuera del país, en frontera, de hombres que se iban, simplemente mataban a veces a su pareja y huían, ¿no? Y hoy ha habido detenciones. Detuvieron a uno recientemente, ¿no? Que había asesinado a una persona en San Miguel. Que era un caso muy dolido, con mucha, de alguna manera, inconformidad de la comunidad de San Miguel Zapotitlán por cómo se habían dado las cosas, había desaparecido primeramente y termina como feminicidio. Y lo detuvieron fuera de aquí. Entonces, no queremos decir que todo está resuelto. Siempre hay cuentas pendientes, sobre todo en un tema de seguridad y de justicia. Pero se están cada vez más fortaleciendo las respuestas. Mucho más tenemos que hacer para tener cuerpos criminalísticos con perspectiva de género, tener peritajes con perspectiva de género, sobre todo en temas de violencia sexual. Para muchas víctimas es muy difícil todo el camino que tienen que atravesar y a veces para que algunos casos queden en la impunidad. Entonces, ¿De qué manera coadyuva en esos o en otros casos la Secretaría de las Mujeres? Mucha gente pudiera pensar que es la ventanilla directa, sé que no es así, pero ¿qué tiene que hacer una mujer que ahorita está siendo víctima de algún tipo de violencia? Sí puede ser la ventanilla directa porque a través de los centros de justicia tenemos ahí agencias del Ministerio Público. Ya hay ahí. Y además, si no la tuviésemos ahí, hablamos de cualquier municipio, estamos siempre dispuestas a fortalecer. La mujer puede ir primero con nosotras, sin problema. Todos los servicios que damos son gratuitos. Estamos hablando de servicios jurídicos, de servicios psicológicos, de servicios de empoderamiento. Ahorita llevamos más de cientos de mujeres capacitadas gratuitamente para que estén en un empleo. Y estamos capacitando en oficios que no son los típicos, no solo cursos de cultura de belleza, sino también estamos tratando de fortalecer, por ejemplo, las mujeres conductoras en el transporte, las mujeres conduciendo maquinaria, tratando de abrirles puertas en otras secretarías también, porque también desde las otras secretarías se tiene que ver esa sinergia. La verdad, si en el 2024, por lo que vemos en la política, va a haber más mujeres
disputando cargos públicos hasta de la presidencia, en las secretarías y en los gobiernos se debe notar que también para las mujeres de abajo, las que están en el empleo, las que ganan menos, las que no tienen oportunidades, las que están embarazadas, las jefas de familia sola, hay respuestas. Esa es la convocatoria. Así tenemos que leerlo el funcionariado. Decir, no solo, bueno, va a llegar una mujer. No, ¿qué estamos haciendo desde abajo? ¿No? Para que todas esas jefas de familia, para que esas madres en ese peregrinar tengan respuestas, para que esas mujeres violentadas tengan respuestas. Y en eso, pues estamos trabajando bastante duro. Digamos que se han sentado las bases. Esta es una secretaría nueva para que pues se siga creciendo en la cultura de la atención, de la visibilización de todos estos problemas, doctora. Hasta ahorita, ¿o qué tanto falta? Siempre va a faltar. Y yo creo que iba a faltar porque cada vez nos ponemos más retos. Claro. Es una secretaría nueva, pero te consta cómo había toda una vocación de trabajo hacia las mujeres. No se nos olvidan ni las mujeres internas, ni las mujeres en rehabilitación de adicciones, por ejemplo. Que ese es un gran reto. Si tú me preguntas, necesitamos que no siga creciendo el número de mujeres que se involucran en esta temática, porque a veces cuando vemos algunos casos de mujeres con desaparición, de reporte de desaparición, estamos hablando de un cuadro de adicción, donde también en el tema de enfermedades, enfermedades mentales y temas psiquiátricos. Si nosotros revisamos la estadística, Luis Alberto, este año tenemos más suicidios que feminicidios. Entonces tenemos que hacer que también haya una política pública de salud. De atención a la depresión y a los problemas. Por ejemplo, un tema que están trabajando aquí ustedes, el tema de la caminata rosa que van a tener. El cáncer de mama es una problemática mundial. Y en el caso de Sinaloa, bueno, hay un promedio de incidencia mayor que la media nacional. Entonces tenemos que todavía unir más esfuerzos, sector público, sector privado, sector social, para combatir esa incidencia. Decirles que actuar a tiempo es salvar vidas. Entonces en el tema de salud reproductiva, en el tema de violencia obstétrica, en el tema de la violencia vicaria que recientemente legisla, la violencia política, que por cierto se va a poner de moda. Y vamos a arrancar un diplomado, por cierto, aprovecho para anunciar, junto con el Senado de la República, con el Instituto Belisario Domínguez, este jueves arrancamos un diplomado de violencia política, es totalmente gratuito. Traemos ahorita 4 diplomados, están abiertos, son sin costo. Este diplomado de violencia política está pensado en muchas que quieren ser candidatas y que luego no saben cómo identificar la violencia política y qué procedimiento seguir para denunciarlo. Nos dice Efraín, creo que es en Guasave, ¿verdad? Sí, saludos, Efraín. Dice, hace falta una línea telefónica para la atención que sea directa, para la atención de casos de violencia en los municipios. Dice, te mandan a seguridad pública y muchas veces tienes que dar varias vueltas. Dice, en la agencia del MP te mandan a seguridad pública y hasta 3 citatorios envían el caso al MP, dice. Voy a tomar cartas en el asunto porque se supone que en Guasave en particular estamos capacitando policías. Se supone que el comandante Juan de Dios, que está ahí al frente, pues algo que nos ha dicho es tratar de agilizar la atención. Entonces tomo en cuenta este reporte. Sí, lo ideal fuese que nosotros tuviésemos línea directa y sin hablar de competencia. Así dijo, ¿no? Efraín, sin hablar de competencia. Pero no, en realidad eso es un poco complejo porque C4 lleva el registro. Entonces tiene que tomar reporte. Nosotros en Culiacán sí tenemos una línea que nos hace que atendamos casi como primer contacto. ¿Fuera del 911? Sí, fuera del 911. Nosotros tenemos una línea de emergencia, le llamamos, con personal capacitado. En Culiacán. En Culiacán. Queremos que esto exista en todo el estado. Eso que él dice. ¿Por qué? Porque el personal nuestro que atiende es personal sensible. Desde el momento ya está registrando, va registrando. Tenemos una base de datos muy, muy completa de los casos que suceden en el centro. E incluso le damos seguimiento a esa base de datos porque puede ser que esa mujer que llamó nunca haya acudido a una agencia del Ministerio Público, pero nosotros estamos dando seguimiento. Porque si esa mujer se animó a denunciar y le hacen dar más vueltas, pues no se anima a continuar. Obviamente que cuesta, porque nuestra línea de emergencia no solo tiene personal capacitado recibiendo las llamadas, tiene unidad de crisis. Esto es personal que está las 24 horas dispuesto para trasladarse al lugar de la emergencia. Ojalá lo podamos extender a más municipios. Lo hemos planteado. Obviamente cuesta, son 24 horas personal, por lo cual significa 3 turnos, tanto en unidad de crisis como en línea de emergencia. ¿Es ahí en la Secretaría o en el Centro de Justicia? Esto lo traíamos desde CEPAVIF. CEPAVIF lo tenía para violencia familiar. Hemos perfeccionado muchos protocolos, pero además
equipamos más, estamos apoyando personal, estamos fortaleciendo las instalaciones y al personal en mejoras. Pusimos, por cierto, el gobernador, algo que nunca se había hecho para este personal y particular de línea de emergencia, pues era darles base. Y este año él dio esa noticia y se obtuvieron algunas bases y vamos por más apoyo para el personal que labora con las mujeres. 2 comentarios más, dice Cecilia Mendoza: la violencia laboral, que no se les olvide, no solo la política, existe también el acoso laboral, dice, y puede presentarse en las dependencias de gobierno del Estado, y están trabajando en ello también. Completamente. Dice. Acuérdense que pusimos un buzón y también en la UCE un buzón para recibir, aunque fuera de manera anónima. Sí hemos recibido algunos casos y se ha actuado inmediato. O sea, generalmente cuando hay algún tipo de denuncia por acoso laboral, por acoso sexual en el trabajo, sea del sector privado, sea del sector público, la actuación es inmediata. Algunas dependencias, obviamente, imagínate, o sea, si esto es en un sector privado, puede escapar de nuestro control, pero hacemos entonces la formalización de denuncia. También hay que entender que una víctima que es acosada a veces quiere mantener su secrecía. Siente que si se sabe, tampoco la debemos exponer, que ella fue la que hizo la denuncia, pero sí tomamos cartas en el asunto, sabemos además que hay esa modalidad de violencia y también en los planteles. Los planteles. Cada vez vamos trabajando más, hicimos un convenio con la Secretaría de Educación de 0 tolerancia a la violencia contra mujeres. Y en el tema de violencia laboral hay que decir que lanzamos una convocatoria para un distintivo de Sinaloa por la Igualdad. Y hay más de 60 empresas anotadas. El compromiso es que estas empresas y empresas grandes, para no hacer marcas, pero de las grandes empresas están apuntadas. ¿Qué significa? Estas empresas están comprometiendo a no tolerar acoso. Cuando haya denuncia dentro, tienen que proceder. Y si hay un acosador denunciado, están obligados a retirarlo. Hacía el gobernador el comentario de una persona denunciada por acoso, aunque decía que no había una denuncia formal. ¿Están dando seguimiento a este caso, doctora? Pues hemos dado seguimiento, que si ustedes han visto en los últimos días, han repartido hasta panfletos, propaganda en mi contra, precisamente porque este caso no es de ahorita, este caso trae meses, y como seguimos todo un proceso interno. ¿Están trabajando ustedes? Un proceso, no, pues te digo, ha habido hasta mantas en mi contra, por lo mismo, porque seguimos un proceso interno. Se trata de Centro de Justicia para las Mujeres, Culiacán. Tenemos que cuidar mucho, no solamente la secrecía de quién hace la denuncia y por qué. Sí hubo un caso, ese caso se tomaron medidas, hubo una decisión en mayo. Es una persona sindicalizada, en su momento se le puso, el sindicato fue el que habló con él, siendo una persona sindicalizada, se les dieron opciones, el sindicato las dio, nosotras simplemente pusimos la carpeta. Hay decisiones y por eso ha sido la reacción. Realmente al gobernador al revés, le preguntaban si yo no era la acosadora, porque sí, acosadora laboral, porque él ha presentado. Él denunciaba acoso, a su vez el acosador, laboral. El presunto acosador, denunciaba acoso laboral. Entonces, como es un tema que lo manejamos con la prudencia debida, ¿qué cuidamos nosotros? Nosotros desde la Secretaría de las Mujeres tenemos una obligación, proteger a las mujeres. Entonces, el gobernador se refería porque a él lo ha abordado, pero hay una decisión desde el Centro de Justicia, él no está en el Centro de Justicia desde hace meses. Y si hubiese alguna denuncia penal, pues tendrá que tomar la Fiscalía. Y esa ha sido su reacción y ha estado, o sea, realmente hubo un poco de confusión. El gobernador ha respaldado la decisión que tomamos en el Centro de Justicia y sabe que la persona no está en el Centro de Justicia. Entonces, él está buscando regresar a otro espacio, pero eso ya corresponderá a otras áreas, no lo sé. Sí, ¿por qué? Porque también finalmente en tribunales se le tiene derecho a ser escuchado. Hasta ahorita no han prosperado sus recursos legales. Pero si fuera responsable, pues tampoco lo puede proteger de eso el sindicato, ¿no? Hasta ahorita sus recursos legales no han prosperado y él ha buscado al revés, denostarnos a nosotras por el trabajo que hacemos. Y el gobernador, la verdad, nos ha respaldado de principio a fin en las decisiones que hemos tomado, que van encaminadas efectivamente a un 0 tolerancia a la violencia y al acoso dentro del trabajo. Pues pendientes, doctora. Y en el tema de centros de justicia, vamos bastante. ¿Ya se concluyeron todos los que estaban en construcción? Está construyéndose el de AOME, vamos bastante bien. Son inversiones grandes, te voy a decir, un centro de justicia no solamente son los 14 o 13 millones que manda la federación, es el donativo de un terreno que a veces vale
como hasta 10 millones, que lo hace el municipio. Es la inversión que el Estado hace para operar. Estamos hablando casi de 8 millones anuales. Entonces, son inversiones grandes. Originalmente el gobernador se había planteado 3 centros de justicia. Estamos en el tercero y vamos por el cuarto, él lo ha dicho, para Guasave. Esto significa atención integral, pero no solo eso, un centro de justicia de Culiacán tenía solo un solo turno. Ahora tenemos turno 24 horas. Y además hemos hecho mejoras también para el personal. Realmente estamos generándoles también mejores condiciones, diríamos óptimas, porque el gobierno sí siempre ha tenido un tema de los salarios del personal de base, cómo vienen con rezagos, pero se están haciendo mejoras para el personal, revisando también sus condiciones, pero sobre todo a las usuarias, porque nuestra principal obligación es atender todas las denuncias que hay y darles el servicio a las mujeres que se merecen. Se van a tener que preparar para los nuevos municipios, ¿no? Seguramente también. Para el próximo año. Tenemos en el año que viene proyectado Guasave y quizá no centros de justicia, porque son aparatos grandes, no queremos tener elefantes blancos, pero sí albergues temporales y sí oficinas de atención en los 18 municipios. Eso sí, estamos trabajando para ello. Pues muy pendientes, doctora, seguimos abiertos de esa agenda y hablaremos del empoderamiento de las mujeres y qué tanto las vemos el próximo año también en las mujeres en política. están o estamos empoderadas, pero hay que hacer que las mujeres que tienen poder pues trabajen por todas las de abajo y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, doctor. Gracias, buen día.